digestivo donde empieza. No. Y eso ya hemos hablado, la lengua, los dientes, la forma de los dientes, que se incluye cada una de ellas, todo eso ya hemos hablado. Luego hemos entrado al esófago, hemos llevado el esófago torácico y el esófago abdominal. Hemos visto hasta su constitución anatómica de esas dos estructuras anatómicas. Después del esófago viene el estómago. El estómago no se divide. Y después de eso viene el intestino delgado y el intestino grueso. El intestino delgado se divide en tres partes. Uno que es el duodeno, otro el yeyuno y otro el hígado. Nada más. Y después viene el intestino grueso. El intestino grueso se divide en tres. El ciego, colon y recto. Nada más. El ciego no se divide, el colon se divide en cuatro. Colon ascendente, colon transverso, colon descendente y colon sigmoide. Y el recto nomás está ahí, no se mueve ni se divide. Ahora vamos a ver la continuación del estómago. Tiene la misma constitución anatómica. El estómago, la misma constitución anatómica, pero en la parte muscular ya no tiene las fibras oblicuas, ¿no? Pues solamente la longitudinal y circular. Y en este capítulo vamos a estudiar el duodeno, el páncreas y el vaso. El vaso no está descrito en ninguna de las partes, o sea, en ninguno de los aparatos, quiero decir, ¿no? Ni siquiera en el aparato circulatorio. Entonces se lo describe en esta región porque recoge la sangre del duodeno, del páncreas y la sangre, ¿no? Entonces el vaso es considerado un órgano emuntorio, donde van a ir a morir las células que están dañadas o que están muy viejitas. Y además de eso nos va a producir los linfocitos, que son los glóbulos blancos. Por esa función, entonces la describimos dentro del aparato digestivo al vaso. Hoy vamos a empezar con el duodeno. El duodeno es la continuación del estómago hasta el ángulo de Treitz, ¿no? Que es terminado la cuarta porción. Ese ángulo, hasta ahí nos dice que es el duodeno. El duodeno mide aproximadamente 25 centímetros. Algunos libros los describen por 27 o hasta 30 centímetros. También depende, ¿no? Si es un hombre longilíneo, muy alto, prácticamente es un libro anglosajón. Entonces, y en nosotros que somos brevilíneos, debe ir menos, tal vez ya no mide 25 centímetros, debe ir tal vez unos 20 nada más. Y se llama duodeno porque antes no hicieron la medición con una cinta métrica, sino que lo hicieron, no tenía cinta métrica, entonces calcularon más o menos como 12 dedos. Entonces B viene duodeno. Tiene 4 porciones. Esta es una porción que mide aproximadamente de 4 a 5 centímetros. Es la porción, la primera porción superior del duodeno. Esta es la segunda porción que mide aproximadamente de 7 a 8 centímetros. Esta es la porción, tercera porción, la porción horizontal, no es oblicua como la primera. Esta mide aproximadamente esta más, ¿no? Esta mide aproximadamente unos 6 a 7 centímetros nada más. Y la última porción, que es la porción ascendente, esa aproximadamente mide unos 4 a 5 centímetros.
esta primera porción se localiza aproximadamente a nivel del lumbar 1, ¿no? Y tiene una dirección oblicua hacia atrás. Esta segunda porción se llama porción prerenal, porque está en relación con el pedículo y la cara anterior del riñón. Esta porción se la denomina también prevertebral porque se encuentra dentro, o sea, por delante de las vértebras lumbares, sobre todo de la L3. Y esta porción se la denomina también porción prevascular, porque justamente al lado derecho de la izquierdo de la columna se encuentra el callado de la aorta, perdón, la aorta descendente, un grande vaso y la vena cava inferior. Dentro de su constitución anatómica, aparte de la adventicia y las fibras musculares, pues presenta una serie de válvulas que se denominan válvulas circulares o válvulas conniventes. Estas válvulas se encuentran más en alto número en la segunda, tercera, cuarta porción y la primera flexuosidad del yeyuno, ¿no? Ahí se encuentra alta válvula connivente. Dentro de la segunda porción, en la cara medial encontramos dos pequeñas carúnculas aquí. Esta es la menor, donde desemboca el conducto de Santorini, y esta es la mayor, donde desemboca la unión del colédoco y el conducto de Wilson, o conducto principal del páncreas. Tiene su submucosa y su mucosa. Eso quiere decir que si nosotros analizamos laboratorialmente las heces fecales, nos da en una casilla el recuento de las células que se van desprendiendo de todo el intestino delgado. Esto es parte del intestino delgado. Entonces nos dice células, se observan células del aparato digestivo en un número de 25 a 30, que es lo normal, pero si ya nos da un número más numeroso en el laboratorio, significa que está desprendiendo demasiado porque está infectado o está inflamado. ¿Y en quiénes más hacemos el recuento de células? En los niños, ¿no? En los niños, porque ellos son los que, no como nosotros, no están muy protegidos, están también indefensos, entonces cualquier cosa que se comen les da diarrea. Entonces nosotros pedimos a través de un orden moco fecal, ¿no? Entonces para saber si estamos teniendo muchas células del intestino delgado. Esta carúncula mayor, fíjense, antes de unirse las dos, esta ya presenta, ya unas pequeñas fascículos musculares que sirven a manera de un esfínter. Entonces, cuando la vesícula trabaja, el líquido del cubo biliar se encuentra aquí. Si no he degradado algunos minerales o células grasas el estómago con el ácido clorhídrico, este va a hacer una compresión a nivel del esfínter y va a botar al duodeno el cubo biliar. Y el cubo biliar que tiene tres cosas importantes: las sales biliares, los ácidos biliares y la lecitina, ¿no? Entonces estas tres están en equilibrio. Cuando una de estas tres es alterado por un glotón, entonces llega a desequilibrarse y caer una, y entonces se va precipitando y se va formando primero el vaso biliar, y después del vaso biliar ya empiezan a formarse los cálculos. Los cálculos
piedra, eso se llama litus. La enfermedad de la vesícula, colecistitis. Si tiene piedras, colelitiasis. Si está inflamado y tiene piedras, colecistitis litiásica. Y cuando se reúne, cuando en el mismo esfínter se reúne también el tubo pancreático, que tiene también enzimas que sirven para la reabsorción de los alimentos que penetran en el duodeno. Este conducto, que es el orificio de la ampolla de Baker, mide aproximadamente de 1 a 3 milímetros. ¿No? El conducto cístico que viene después del bacilete de la vesícula, el bacilete y luego el conducto cístico, mide aproximadamente de 3 a 5 milímetros. Entonces, si una piedrita, como es hasta 5 milímetros, si una piedrita mide 4 milímetros, va a pasar. El cístico va a llegar al colédoco y va a llegar hasta la ampolla. Y cuando haga una contracción la vesícula, el esfínter también va a hacer una contracción y la piedra no va a salir porque mide de 1 a 3 milímetros y el otro mide 4 milímetros. O sea, no va a salir, o sea, se va a estancar de tal forma que el contenido que existe en el conducto se va a parar y la vesícula va a querer seguir botando porque no seguimos comiendo grasas, ¿no? Entonces ahí es donde empieza el dolor. La mayor parte de las veces de mi experiencia médica, cuando hemos visto a tu paciente, cuando vienen con el dolor en la zona del epigastrio y radiado en forma de cinturón a la derecha y a la izquierda, estos individuos, pacientes, se ponen en posición maometana para un descanso leve de su dolor, ¿no? Y ese es el dolor, ¿no? Cuando la piedra no deja pasar la vesícula, entonces hacia arriba la bilirrubina va aumentando y va pidiendo ciertas partes del cuerpo. Lo primero que tiene son los ojos, la esclerótica, ¿no? Una esclerótica, la esclerótica normal de un niño es blanco azulada, de una persona madura es ligeramente amarillito. Entonces, en una persona enferma tiene que ser más que ligeramente amarillo. El otro, orinan polúrico, como la Coca-Cola, como la sultana primero y después como la Coca-Cola negro. Y no es por sangrado, es por aumento de bilis. Y las cacas que hace son de color blanco. No son como las cacas normales, pero blancas. Entonces eso nos da, esos 3 signos que se miran, nos da para pensar que tiene enclavado una piedra. Ahora, no he dicho fiebre, pero si tuviese fiebre más, y ya no es la piedra, porque la piedra se te cae, pero no te da fiebre. Pero si te empieza a dar fiebre y te estás poniendo amarillo, tus ojos amarillos, te estás orinando como la sultana, como la Coca-Cola, y con fiebre, náuseas, vómitos, malestar general, astenia, dinamia, entonces ahí hay que pensar en una hepatitis, ¿no? Ya se descarta el taponamiento de este orificio. Este duodeno algunas veces varía, no siempre es en forma de C, a veces en forma de U, en forma de B ventilabial, en forma de J, ¿no? Entonces no siempre. Por eso cuando entramos a cirugía no lo vamos a ver así anatómicamente, o sea, puede variar, pero puede ser también así, pues la gran mayoría tiene así, pero puede variar. Esta primera porción está en relación con el hígado. Por eso cuando veamos hígado hay una impresión en la cara inferior del hígado que dice impresión duodenales.
pero no toda la porción, sino esta porción entre la unión de la segunda y la primera porción, esa es la que deja su impresión en el libro. Está en relación con los vasos, como podrán ver aquí, esta es la vena porta, este es el colédoco unido con el hepático y el cístico, el colédoco va a tener una relación con el colédoco también. La segunda porción va a estar en relación hacia atrás con el riñón, con el ilio renal, en la parte medial con la cabeza del páncreas y se va a separar, esta va a estar separada por el mesocolo, ¿no? El meso se adhiere, entonces como podrán ver, aquí viene y luego viene así. Entonces el meso del intestino, el que sujeta al intestino delgado, ese meso es el que lo divide a este en supramesocólica, porque es del colo, e inframesocólica. Esta es la supramesocólica y inframesocólica, ¿no? La tercera porción está en relación con la columna vertebral, con el peritoneo parietal posterior y la porción ascendente. Cuando antes de la porción ascendente vemos que está pinzada entre esta y la arteria aorta, la mesentérica superior y la vena mesentérica superior. Estas dos hacen un pinzamiento que dejan su impresión en la cara entre la unión de la tercera y la cuarta porción. Llega, este es lo que deja el pinzamiento, ¿no? Llega hasta la segunda, la cuarta porción llega y llega a acodarse porque de ahí tira un ligamento, algunas veces descrito como músculo, que es el ligamento o músculo de Treitz, dependencia del pilar izquierdo del diafragma, ¿no? Hasta ahí, hacia arriba se considera tubo digestivo alto. Desde aquí hacia abajo, tubo digestivo bajo. ¿Y cómo puedes determinar si la infección es en el tubo digestivo alto o en el tubo digestivo bajo? Si es una infección de aquí hacia arriba, el paciente va a tener náuseas, reflujo gastroesofágico, vómitos y pirosis, o sea, eructos, ¿no? Pero, y otra cosa más, si sangra el esófago, el estómago o el duodeno, en las cacas, vamos a ver en las heces fecales, vamos a ver una coloración, manchas, no es todo, no manchitas, como el color de la borra de café o como el color de la gitana, ¿no? Si hay un sangrado de aquí, del ángulo de T hacia arriba. ¿Y por qué sale así de ese color? Porque todos los jugos pancreático, biliar y estomacal hacen, o sea, lo degradan a glóbulos rojos, lo matan, y cuando mueren glóbulos rojos se forma un coágulo, y el coágulo es así medio del coágulo. Va a tener una irrigación del duodeno a través de un gran tronco, que es el tronco celíaco. Otra arteria, rama de la aorta abdominal, que es la mesentérica inferior, superior. Este tronco celíaco da tres ramas, ¿no? Esta es la gástrica izquierda, esta que es la esplénica, va hasta el vaso, y esta que es la arteria hepática, ¿no? Hasta aquí es hepática común y de aquí es hepática propia.
de la unión de estas dos, sale esta que es la arteria gastroduodenal. Una va al estómago, denominada arteria gastromental derecha, y la otra va hacia el páncreas y el duodeno. Prácticamente esta arteria pancreático-duodenal va a irrigar el duodeno y el páncreas. Se va a dividir en dos ramas, una anterior y otra posterior. Esta anterior va a irrigar toda la parte anterior del duodeno y de la cabeza del páncreas, y la posterior, la posterior. Y la arteria mesentérica superior va a dar también otra que se llama lo mismo, arteria pancreático-duodenal. Entonces, de ahí me han llegado como esta es más superior y esta inferior. Esta arteria pancreático-duodenal también se divide en dos ramas, anterior y posterior. La anterior se anastomosa con la anterior y la posterior con la posterior de la pancreático-duodenal. De tal forma que de esta anastomosis desprenden ramas cortas y ramas largas que se dirigen hacia la cara anterior, posterior y borde medial de cada uno de estos segmentos del duodeno. Y lo mismo hace con la cabeza del páncreas. La inervación, miren, este es el tronco celíaco, este es el ganglio celíaco. Este ganglio celíaco que se encuentra aquí, porque es uno derecho y otro izquierdo, es el que va a tener la inervación simpática y parasimpática, ¿no? Que va a ir a distribuirse en todo el duodeno a través de las ramas. A través de esta hepática común, el tronco celíaco a través de las ramas vasculares va y hace una inervación de todo el duodeno. Lo mismo, aquí ya se encuentra el plexo mesentérico superior. Ese mesentérico superior a través de la pancreático duodenal inferior le da su inervación al duodeno. Pero, además de eso, este intestino delgado tiene una inervación intrínseca. Uno que es el plexo submucoso, o la aorta, y otro que es el plexo mioentérico. ¿No? Muy bien. Este es el tronco celíaco. También se le denomina plexo solar porque se parece a un sol que está irradiando, ¿no? Tiene fibras aferentes y fibras eferentes, que se comunica ¿no? con los esplágnicos mayor y menor, y cuando duele la vesícula, porque va a inervar a la vesícula biliar, ¿no? Al duodeno, al páncreas, su reflejo de dolor da un reflejo referido, ¿no? Y manda su señal a los esplágnicos, y los esplágnicos se originan en las 6 últimas vértebras de los ganglios torácicos hasta las 12. Entonces, estos esplágnicos, cuando se inflaman, hace que el tórax duela, ¿no? Parece que tuviese una infección pulmonar cuando vienen con ese dolor. ¿Por qué? Bueno, nosotros neumonía, asma, alguna enfermedad pulmonar conocida. Entonces, lo primero que hacemos es cuando examinamos, oímos de pulmones, muchas cosas, y no encontramos absolutamente nada. El murmullo de los alvéolos, murmullo vesicular se llama, es normal. El aumento de la respiración sí, porque normalmente respiramos 20 respiraciones por minuto. ¿No? Se puede aumentar hasta 28 o 30 respiraciones por minuto. Se está haciendo una taquicardia, una taquipnea, ¿no? Una respiración muy acelerada.
Y si no encontramos nada, nos avisan porque parecería que pues, si no encuentras nada, vas directamente a epigarcho y tocas el epigarcho. Es intocable, no quiere ni que pases tu dedo por ahí el paciente o la paciente, ¿no? Bien. Este duodeno va a estar en una relación con el páncreas. El páncreas mide aproximadamente unos 15 centímetros. En este distinguimos varias porciones en el páncreas. Es productor de varias hormonas, ¿no? Las células productoras de insulina, que son células beta, que aproximadamente producen un 70%. Las de glucagón en un 20%, y las de somatostatina, ¿no? O células gamma, representan un 5 a 10%. Y los polipéptidos pancreáticos en una mínima cantidad que es en un 2%. Este páncreas es vital para la osmolaridad intracelular y extracelular. Este órgano es muy importante porque estabiliza ciertos órganos que tienen que ver con el equilibrio intra y extracelular. Presenta una cabeza, un cuerpo y una cola, ¿no? Entre la cabeza y el cuerpo encontramos al cuello. Y en la parte inferior y medial de la cabeza, un levantamiento de proliferación de la cabeza que tiene forma de gancho, ¿no? Y se llama gancho del páncreas o tuérculo unciforme o proceso unciforme del páncreas. Esto tiene una morfología diferente a la del cuerpo, ¿no? Y la cola también es diferente. La cola es ligeramente aplanada. El cuerpo tiene la forma de un prisma triangular, por lo tanto va a tener una cara anterior, una cara posterior, una cara inferior, un borde superior, un borde anterior y un borde posterior, los dos inferiores, su borde superior, ¿no? Y vemos que el páncreas, una de esta figura para que entendamos el cuerpo, cara anterior, cara posterior, borde superior, borde anterior inferior, borde posterior superior, solamente en el cuerpo, ¿no? La cola es aplanada y la cola presenta un ligamento que se dirige al vaso y también comparte con el riñón, ¿no? Ese es el ligamento espleno pancreático, pero también comparte con el riñón, lo llamamos reno pancreático, pancreático renal. En todo, desde la cola hasta la cabeza, este conducto presenta altas ramas colaterales, tanto anteriores, superiores como posteriores, inferiores, que le hacen parecer, si nosotros lo hubiéramos abierto, le hacen parecer a un 100 pies. Y va a desembocar a través todo su tubo pancreático, a través del primer conducto principal, que es el Wilson
accesorio que es el de Santorini, ¿no? En esta gráfica estamos viendo cómo se une la porción, esta porción del colédoco vamos a estudiarla después, pero es la porción rexopancreática y esta es la porción ya intramural. A esa altura de la ampolla de váter va a desembocar también el conducto de los jugos pancreáticos a través del conducto nervioso. ¿Qué va a pasar si se encuentra obstruido el conducto de desembocadura de la ampolla de váter? Pues los ácidos biliares van a ir en forma retrógrada hacia el páncreas y va a producirnos una pancreatitis por la lesión de los ácidos, los llamados islotes de la y nos va a enfermar al páncreas. Si se enferma el páncreas, de 10 personas que tienen pancreatitis, 9 mueren, uno solo sobrevive. Entonces, dense cuenta que si ustedes han diagnosticado un cálculo enclavado en la ampolla de váter, en el conducto de excreción, de inmediato hay que sacar ese cálculo. Ya sea por endoscopía metemos el endoscopio, el estómago, el duodeno y este orificio, en el endoscopio en la parte distal tenemos una tijerita, con esta tijerita cortamos y con la otra que tiene pincitas como ganchos, con esa extraemos el cálculo. ¿Cómo vas a saber que tiene piedra aquí? Entonces se pide un método auxiliar de diagnóstico que es la ecografía. Entonces la ecografía nos tiene que decir que hay un cálculo en clave para nosotros intervenir rápidamente. La investigación en la cabeza del páncreas pues está dado por las arterias anteriormente mencionadas, las mismas. ¿Qué va a cambiar? Aquí va a cambiar dos cosas. Uno, que en el tronco celíaco se va a desprender la arteria esplénica, va al vaso, pero en su trayecto va a dar ramas, va a dar la pancreática magna, ¿no? Y arterias pancreáticas cortas, que estas pancreáticas se van a dividir en ramas anteriores y posteriores para la investigación de todo el borde superior, la cara anterior y la cara posterior del páncreas. Y la mesentérica superior va a dar una rama que es la arteria pancreática inferior. Esa es la que va a investigar la cara inferior y parte de la cola en el páncreas, ¿no? Lo mismo que en el duodeno, el tronco celíaco es que va a dar su inervación al páncreas a través de los vasos de la esplénica y de la mesentérica inferior al cuerpo y la cola. Ya sabemos que aquí la pancreático duodenal, a través de esa rama arteriosa, las ramas del plexo van a ir hacia el duodeno y hacia la cabeza del páncreas. Al ser una glándula mixta, endocrina y exocrina, entonces tiene una inervación prácticamente total de todo el páncreas. El páncreas en una cirugía no hay que mirarle, verle ni tocarle, hay que ignorarle, porque con una mirada hace pancreatitis, ¿no? Pregunten a cualquier cirujano de abdomen si podemos tocar al páncreas. No, ni mirarlo. Se enoja y empieza a inflamarse de por sí. Esta inervación está dada bien por el ganglio celíaco a través de los vasos que habíamos mencionado, ¿no?
la mesentérica superior a través de la arteria pancreática inferior para la irrigación, tanto simpática como parasimpática. El vaso. Si se fijan bien, trazamos las líneas que corresponden horizontales y verticales del abdomen. Al lado del epigastrio está el hipocondrio izquierdo. Este va a ser un órgano del hipocondrio izquierdo. Este vaso tiene más o menos, la hacen parecer a la de un grano del café, ¿no? Presenta tres caras. Esta que es la cara diafragmática, esta que es la cara gástrica y esta que es la cara renal. Aquí está el vaso, ¿no? Ahí estamos viendo la cara diafragmática, aquí estamos viendo la cara renal, ¿no? Y hacia adelante de esta, la cara gástrica, ¿no? Más o menos está entre la novena costilla y la undécima costilla, no la vemos. Ahí más o menos en ese espacio rectoperitoneal se encuentra el vaso. Este vaso va a desprender un ligamento hacia el páncreas para su fijación del páncreas, sobre todo de la zona del páncreas, porque el mesocolo es el que sujeta prácticamente al páncreas, ¿no? Aquí estamos viendo la arteria esplénica que va a entrar al ilio esplénico a través de 4 a 6 ramas en todo el ilio esplénico. Y de la misma forma van a salir las venas pequeñas y van a formar la gran vena esplénica. Esta vena esplénica se va a unir a la vena mesentérica superior, a la vena mesentérica inferior y van a formar la vena porta, ¿no? La vena porta. Si nosotros hacemos un corte del vaso, vamos a encontrar una cápsula, ¿no? Esta cápsula se invagina, se mete hacia adentro, formando, ¿no?, en el parénquima de todo el vaso las trabéculas, ¿no?, que son las trabéculas. Y vamos a tener un parénquima rojizo, ¿no?, que es la pulpa rojiza, y una porción central que es la porción blanca, ¿no? En esta porción blanca encontramos ciertas vesículas en todo su cuerpo, y en las partes marginales vesículas también que se llaman vesículas marginales, ¿no? Este, al ser un órgano emuntórico, por eso llegan a formar ese parénquima rojo. Aquí mueren todas las células, glóbulos rojos que están envejecidos o que están dañados. Y va a producir los glóbulos blancos, los leucocitos, ¿no? Los glóbulos blancos se llaman leucocitos. Estos glóbulos blancos tienen diferentes órdenes de acuerdo a su
y a su función, ¿no? Y ahí encontramos dentro de los glóbulos blancos los linfocitos, los segmentados, los eosinófilos, los basófilos en el secuestro de los glóbulos blancos. De esos glóbulos blancos nos interesan los linfocitos, ¿no? Porque son los que nos dan la alerta de la infección. ¿Cuánto es lo normal de glóbulos blancos? Es de 5.000 hasta 10.000 aquí en la altura. Si encontramos 11.000 leucocitos con aumento de los linfocitos, entonces nos dice que tiene una gran infección. Donde, no sé, solo nos dice que tiene infección nada más. Lo que hay que ver es preguntar. Puede tener una infección, un absceso perianal, puede tener una infección, o sea, culto, no dice nada. Puede tener una infección gastrointestinal, puede tener una infección en el aparato urinario, de los riñones, vejiga, uretra. Entonces no sabemos, solo nos dice, cuando está aumentando los glóbulos blancos, nos dice solamente que tiene infección. Si este no produciese la parte de la defensa del organismo, si se muriera y tuviésemos que amputar, sacar el vaso porque se está necrosando, pues de que la arteria, digamos, se haya construido por una estenosis esplénica o una cosa, o traumatismo, ha perdido el vaso, entonces esa persona sí va a ser enfermiza. Lo que coma o lo que respire le va a producir una infección. ¿Por qué? Porque, bueno, el vaso no lo tiene y ese es el productor de glóbulos blancos. Thank you. Gracias.